Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Lección número 22. El Espíritu Santo. Este estudio es considerado, según la teología cristiana, bajo el concepto de la neumatología, una palabra compuesta que viene del griego, donde el primer término es pneuma, soplo, viento, espíritu. El segundo término es logía, que significa tratado, discurso, estudio. Por lo cual, científicamente, el término neumatología es usado para referirse al estudio de la respiración, mientras que en teología el término se usa para referirse al estudio del Espíritu, en este caso del Espíritu Santo. Concepto bíblico. Según lo que declaran las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo es un ser personal, es reconocido como divino y se le confiere todas las características y atributos como tal. Él habita en los creyentes que reciben su santo bautismo sellándolos para la salvación. Los consuela, los guía a toda verdad y los faculta con su poder divino y con diferentes dones espirituales. Las razones que nos asisten para creer en la personalidad del Espíritu Santo consisten en la facultad del intelecto, que lo caracteriza como una persona. Las Sagradas Escrituras lo describen como un ser inteligente que piensa, tiene sentimientos y voluntad, los cuales son elementos principales de la personalidad. Consideremos al respecto los subtítulos y el contenido de los siguientes pasajes. Él puede afligirse o entristecerse. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Él está facultado para consolar al creyente, para enseñar y recordar, para dar testimonio y guiarlo a toda verdad. Así lo declaran los siguientes pasajes de las Escrituras. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, 25 y 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros, y será en vosotros. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Él dirige y orienta a los creyentes. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger,
y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bicinia, mas el Espíritu no les dejó. Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Con relación a esta maravillosa actividad del Espíritu Santo en la vida del creyente, reflexionemos con el relato de Felipe y el eunuco etíope, cuando el ángel del Señor le habló a Felipe: «Levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén, y se volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: «Llégate y júntate a este carro». Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y le preguntó: «¿Entiendes lo que lees?». Y él dijo: «¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 31 y 35. Tomemos en consideración también cómo el Espíritu Santo le habló a Pedro mientras estaba pensando en la visión del lienzo, y le dijo: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Hechos capítulo 10, versículos del 19 al 21. Él suministra a los creyentes santificados diferentes dones espirituales. Como ejemplo de ello, tomemos en consideración el pasaje siguiente. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 y 4 al 11. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro
géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Estos pasajes bíblicos nos proporcionan claras evidencias de que el Espíritu Santo es un ser personal, que no se trata de una fuerza activa como dicen algunos, debido a que ninguna fuerza o energía existente puede poseer tales facultades, ya que éstas son cualidades solamente de un ser inteligente, poseído del atributo de la personalidad. Él posee los atributos de Dios el Padre en toda la plenitud y la magnitud de su perfección. Sin embargo, al dar inicio a la consideración de esta particularidad del Espíritu Santo, necesitamos tomar en cuenta que, aunque algunos de los atributos de Dios el Padre no aparezcan literalmente relacionados en las Escrituras, con el Hijo o con el Espíritu, no obstante, sin la menor intención de dar una interpretación forzada, es obvio, según la lógica y el razonamiento que nos aporta la lectura de la palabra misma, que todos ellos le pertenecen de igual manera, como en el caso de la bondad atribuida a Jesucristo. Consideremos a continuación los atributos que se le confieren. Naturaleza espiritual. Este atributo de Dios es evidente en el Espíritu Santo porque su propia naturaleza así lo indica. Existencia propia. Aunque este atributo divino no le es conferido literalmente al Espíritu Santo en las Escrituras, no obstante, el mismo se le atribuye por lógica, por el hecho de que Él es eterno, según lo declara el próximo versículo bíblico, y para ello es ineludible que tenga existencia propia, por los mismos razonamientos tomados en cuenta en este atributo con referencia a Dios el Padre. Eternidad. Aunque el Espíritu Santo era conocido bíblicamente por sus actividades específicas en la época del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es reconocido también como el Espíritu Eterno, según lo declara el pasaje siguiente. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Lógicamente, su eternidad se le atribuye, como en el caso de Jesucristo, a partir de la concepción de la teología cristiana que lo define como derivado del Padre y consubstancial con Él, tal como lo podremos apreciar en el estudio acerca de la Trinidad. Omnipresencia. Salmos 139, versículos 7 al 9. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Omnisciencia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Omnipotencia. Este atributo divino se le puede conferir al Espíritu Santo igualmente por lógica, al tener en cuenta los demás atributos que se le confieren y sus actividades en relación con cada uno de ellos. Inmutabilidad. Este atributo se le puede conferir también por lógica al Espíritu Santo,
por cuanto no se conoce bíblicamente ningún cambio operado en su naturaleza divina, ni en el orden moral, ni en ningún otro aspecto. Bondad. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Justicia. Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia, y verdad. Así también, en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Veracidad. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad. Nuestro Señor Jesucristo lo llama el Espíritu de verdad. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Sabiduría. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Santidad. Evidentemente, la santidad es uno de los atributos que posee la tercera persona divina en toda su magnitud. La misma está claramente revelada en las Escrituras como su identidad personal, Espíritu Santo. Creador. Lógicamente se asume que el Espíritu Santo participó también de las actividades creativas del universo, por lo que dicen las Escrituras, según Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Según especialistas en el idioma del texto original, el sentido de la frase hebrea usada en este pasaje indica que esta actividad del Espíritu Santo era un movimiento de carácter cubridor sobre toda la superficie del planeta, que le proveía el calor necesario para lograr el orden y la formación de la vida en el mismo. Salvador, conferido a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en una maravillosa armonía según el siguiente pasaje de las Escrituras. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Las enseñanzas relacionadas con el bautismo del Espíritu Santo las estudiaremos detalladamente en el capítulo 10 según el tema correspondiente.